Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y encerrados en su casa, cuidándose lo más posible. Si salen a la calle, acuérdense hay que ponernos tapabocas o inclusive guantes para no tener contacto con nadie. Y llegar a su casa y a lavarse manos, cara, quitarse los zapatos y la ropa. Bueno, volviendo aquí al tema de la práctica, aquí tengo yo la del código ASCII, que no les expliqué realmente lo que había que hacer. Lo único que había que hacer era copiar y correr este programa en CodeBlocks. Si yo lo corría aquí en CodeBlocks y lo copiaba y lo pegaba aquí, realmente lo que estamos viendo aquí es una instrucción que es el for, que ya la vimos también en el palabras. El for es como el while, es completa un ciclo de repetición desde que la i vale 0 hasta que la i vale 256 y la i se va a ir incrementando de uno en uno. Con este print me pone el valor de i como integer con porciento %d y como char con porciento %c. Entonces, como integer me pone un 0, por ejemplo, y como char esta i, la segunda i, me la va a poner, pero me la va a poner su código ASCII, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros ya hemos usado el código ASCII, lo hemos usado, por ejemplo, con diagonal invertida n, que dijimos que era alt 92, no sé si lo recuerden, con alt 92 yo tengo la diagonal invertida. Entonces, esta diagonal que tengo aquí, simplemente le poníamos alt 92 y me pone la diagonal invertida, ¿de acuerdo? Ahora, este getchar es para que se espere a que yo le dé con la tecla, con cualquier tecla, y aparezca el siguiente código ASCII. Si yo se lo quito, esto me lo va a ejecutar muy a prisa y me va a dejar este último getchar. Lo voy a hacer para hacerlo un poquito más rápido. Aquí le voy a poner F9, ¿sí? Y se va a estar ahí ejecutando el programa. Por ejemplo, si vemos aquí, el último código ASCII del 256 es null, no existe, no tiene ningún significado. Si yo me voy subiendo poco a poco aquí para ver todos los demás códigos ASCII, vemos que, por ejemplo, quedamos que el alt 92 era la diagonal invertida n. ¿Qué quiere decir? Que si yo busco el 92 aquí, efectivamente es la diagonal invertida. Si la ven aquí, aquí está. El corchete cuadrado que abre es 91, el corchete cuadrado que cierra es 93, la Z mayúscula es 90. Vamos a ver, por ejemplo, la A mayúscula es el 65, la arroba es 64. Quiere decir que si yo no encuentro el arroba en un teclado, le pongo alt 64 y me va a poner la arroba, ¿sí? Ahí están los números, por ejemplo, el 0, pues con alt 48 yo puedo poner el 0, ¿sí? Ahí están caracteres especiales o caracteres pues que no son muy comunes y que no los necesitamos muchas veces. Los apóstrofes, los números, ahí están. Esas son las letras mayúsculas y acá están las minúsculas también, ¿sí? Ahí las tenemos. Y todas estas, por ejemplo, con acento, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero poner un acento en la E con acento, por ejemplo, es 130. Alt 130 me la pone la E con acento, ¿de acuerdo? La U con diéresis, como va mi apellido, es Alt 129. Aquí está la U con diéresis, ¿sí? Entonces, bueno, eso es el famoso código ASCII. Ahora, vamos a ver esta otra práctica que tenemos enseguida. Esta otra práctica que tenemos enseguida y última práctica antes de irnos de vacaciones es la práctica número 10. Busca una palabra en una frase. Aquí hay dos opciones de cómo buscar una palabra en una frase. Una es con instrucciones de C++ y otra es haciéndola con el for. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿sí? Yo la voy a copiar y la voy a pegar en el CodeBlocks, ¿sí? Aquí está. Uso esta nueva librería que se llama string.h, ¿sí? Para usar esta instrucción que se llama strlength, que significa la longitud de la frase, length de longitud y str de string. String, acuérdense, es una lista de caracteres, como por ejemplo nombre es un string, Zacatecas es un string, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo como char frase con 100 caracteres de capacidad
y la I como número entero I. Pido una frase, salto de renglón, leo la frase con una instrucción nueva que se llama gets. Gets frase, a diferencia del scanf%, lo que hace es que el gets me lee todo un nombre completo o toda una frase completa con todo y espacios. Si yo le pongo, en lugar de gets frase, yo le pongo scan f por ciento s, coma, ampersand, frase, punto y coma, y si yo le pongo, por ejemplo, Juan Pablo Pérez, nada más me va a coger Juan, me va a cortar espacio Pablo Pérez, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el gets y el scan f es que el scan me lee la frase, pero me lee la primera palabra antes del espacio y corta todo lo demás. Y el gets me lee la frase completa. Entonces yo le puedo poner una frase completa, como por ejemplo, hoy es jueves, ¿sí? Y me va a leer toda la frase completa, no me la va a cortar a nada más la palabra hoy, ¿de acuerdo? Ahora, tengo aquí un ciclo que es un for, no tengo llaves, puedo ponerle llave que abre y llave que cierra, pero como es una sola instrucción, que es este if, ¿sí? No necesita las llaves, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí está. El for empieza desde la igual a 0 hasta la longitud de la frase. Entonces, la longitud de la frase me la va a dar esta instrucción, que me da la longitud. Y más significa que va a ir desde la primera posición de la frase hasta la última posición de la frase. Y me va a preguntar, frase posición I es igual a E, frase posición I más 1 es igual a S, frase posición I más 2 es igual a T, frase posición I más 3 es igual a U, frase posición I más 4 es igual a D, que no lo veo ya aquí, déjenme lo quito esto, para ver si se alcanza a ver. Es igual a D, es igual a D, ahí está. Y frase posición I más 5 es igual a I. Y frase posición I más 6 es igual a. Y frase estudiante I más 7 es igual a N. Y frase posición I más 8 es igual a T. Y frase posición I más 9 es igual a E. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando la palabra estudiante, ¿sí? Desde la primera posición hasta la última posición, ¿sí? Si se cumple este if, me va a poner si se encuentra la palabra estudiante dentro de la frase en la posición I, porque en la posición I empezó la palabra estudiante, ¿de acuerdo? Y si no, me va a decir que la palabra estudiante no se encuentra dentro de la frase, ¿sí? No necesito ponerle else, porque si este if no se cumple, simplemente no lo va a poner, ¿sí? O sea, si en este caso, por ejemplo, lo va a poner siempre, ¿de acuerdo? Cúmplase o no se cumple este if. Entonces vamos, por ejemplo, a hacer un Bill and Run de este programa. Y le voy a decir aquí, dame una frase, le voy a poner, hoy es jueves. Y le doy Enter. Entonces me dice, la palabra estudiante no se encuentra dentro de la frase. ¿Sí? Efectivamente, la palabra estudiante no se encuentra dentro de la frase. Pero vamos a volverlo a ejecutar con F9 y le voy a poner Juan Pablo Pérez es muy buen estudiante. Y le doy Enter. Y me va a decir si se encuentra la palabra estudiante dentro de la frase en la posición 29. ¿Sí? Si yo empiezo a contar aquí los caracteres, efectivamente en la posición 29, empezando desde la posición 0, empieza la palabra estudiante. Sin embargo, aquí me dice la palabra estudiante no se encuentra dentro de la frase. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, que sí se cumplió este if, ¿sí? Pero que también me hizo este print. Entonces, aquí yo tengo que arreglar el programa
de modo que nada más me ponga la instrucción esta, que dice, si se encuentra la palabra estudiante dentro de la frase en la posición 29, pero que ya no me haga este print, que diga la palabra estudiante no se encuentra, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que poner? Tal vez un else, pero si ponemos aquí un else, ¿funciona? Vamos a hacerlo, van a ver cómo no va a funcionar. Entonces le voy a poner ahí un else y lo voy a correr. Perdón, déjenme cerrar este. Aquí me marca un error. Es porque aquí tengo que poner, si son varias instrucciones, es una llave aquí que abre y una llave que cierra. O simplemente, bueno, que le voy a poner la llave que cierra para que haga estas instrucciones y después me haga el else, ¿de acuerdo? Así. Lo voy a volver a correr. Dame una frase. Le voy a poner Juan Pablo es muy buen estudiante. Y me dice que la palabra se encuentra. Cada vez que encuentra y se cumple el if, lo va a poner, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me lo haga una sola vez si se cumple, ¿sí? Pero que si no me vuelva a poner esta del else. Entonces, quiere decir que la solución no es esta, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sería la solución para que me ponga que en la frase Juan Pablo sí se encuentra la palabra estudiante, pero que ya no me haga esto que dice aquí, la palabra estudiante no se encuentra dentro de la frase? ¿De acuerdo? Entonces, véanlo ustedes. Recuerden que tanto al final de un for como de un while no lleva punto y coma, como también al final de un if, aquí va entre paréntesis y no lleva punto y coma. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que ver que si se cumple esta condición de aquí, si se cumple este if, ¿sí? Tengo que poner una variable booleana de tipo booleana que diga sí, true, sí lo encontró. Y aquí arriba, dar de alta, encontró como una variable booleana. Y aquí, para hacer este print, preguntar si encontró es igual a falso, ¿sí? Si no lo encontró, entonces que ponga la palabra estudiante no se encuentra dentro de la frase. Entonces, este sería lo que tendríamos que hacer en el caso de esta práctica, ¿de acuerdo? En el caso de la otra práctica que tenemos aquí al otro lado, es que aquí me dice, dame una frase, la lee con gets, dame una palabra, la lee con gets, y pone la palabra es, y te va a decir la palabra que sí la encontró, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer. Me vengo a CodeBlocks, lo apego y vamos a ejecutarla. Va a dar una frase, le voy a poner la misma. Juan Pablo es muy buen estudiante. Y la palabra a buscar le voy a poner estudiante. Me dice la palabra es estudiante, sí la encontró, ¿de acuerdo? Pero trabaja de diferente manera. Entonces, ahí está el reto, muchachos. Espero que lo puedan resolver. ¿De qué? Pues de lo que ya comentamos, de arreglar la práctica que tenemos del lado izquierdo. Nada más es ahí dar de alta una variable booleana y preguntar. Para que esta, si la encontró, no ponga esta frase, que diga la palabra estudiante no se encuentra. Espero que se haya entendido y espero que lo puedan resolver. Saludos.